Iribarne. Y los ha dicho usted penetrando Bueno, la plaza de yo por de Obradoiro. pronto, con mis hijos y mis nietos, como todos los años, comiendo un par de capones de Villalba, y después sí. Y le doy mucha importancia simbólica a eso. Entrando con cuantos gaiteros quieran acompañarnos, ellos fueron, al fin y al cabo, durante mucho tiempo, los más legítimos continuadores del alma y de la cultura gallegas, pues empezar una etapa toda la renovadora que sea posible. ¿Cuántas horas habrá descansado usted desde el domingo? Tres exactamente en el día de hoy. 3 en el día de hoy. ¿Y a qué se ha dedicado en ese descanso? Pues he estado en el monte, buscando sin fortuna a un jabalí. Sí, tiene usted un pequeño derrame. El viento. El viento de esas 3 horas de descanso. Ha ganado usted por mayoría absoluta, don Manuel. Y recuerdo que antes se quejaba usted de las mayorías absolutas cuando eran socialistas, pero suponemos que la suya la habrá sentado mejor. No, vamos a ver. Yo eso quiero puntualizar. Yo nunca he estado en contra del sistema de mayorías. Al contrario, lo he defendido porque para gobernar, para hacer cosas en serio, hay que tener mayoría. Es más, yo he defendido, en el momento que más podía perjudicar a mi partido, el sistema anglosajón, que era el de la vieja española del 7. La vieja ley española electoral del 7 establecía un sistema mayoritario. Fueron otros los que nos trajeron la proporcional, que hace mucho más difícil las mayorías. Una cosa es que yo esté en contra de ciertas formas de utilizar la mayoría absoluta, formas arrogantes, que no aceptan enmiendas, no aceptan proposiciones de ley, no aceptan comisiones de investigación, y otra cosa es que yo esté en contra del principio. De todos modos, después de que las mayorías absolutas se han utilizado de modo absolutista, yo sostengo el principio de mayoría eficaz o de mayoría suficiente, que es la palabra que empleo, y ya se verá que la ejerceremos, Dios mediante, de un modo dialogante. Ha sido una campaña dura la gallega, creo que usted ha hecho algo así como 10.000 kilómetros saludando paisanos. Los kilómetros los hace el coche, y lo bueno es que saludar paisanos además es muy agradable, pero ahora se confirma que nosotros proponíamos algo razonable cuando propusimos que se coordinaran las elecciones. Usted recuerde que hay gallegos, los de Pontevedra, que van a votar 4 meses en poco más de 6 meses. Eso, como toda inflación, devalúa las elecciones. ¿Y su partido está a favor de que se repitan las elecciones en Pontevedra? No, nuestro partido no ha sido parte, no ha sido consultado, de modo que por un pleito entre socialistas y CDS que se discutían un escaño, nosotros que habíamos ganado claramente la elección, con 3 de los 4 senadores, eso ha sido confirmado, con 4 diputados con un resto de 30.000, nos encontramos con las elecciones anuladas. Nosotros no, es más, el único sitio en que nosotros fuimos actores, que es en Barcelona, fuimos como siempre por el fuero y no por el huevo. Pedimos que se declararan las irregularidades y no pedimos la anulación de las elecciones. En todas las campañas electorales siempre hay exageraciones y siempre hay insultos. Eso parece normal, pero tengo entendido que de todo lo que ha sucedido en esta campaña electoral, en la gallega, lo que peor le ha sentado a usted es aquella en la que lo relacionaban con distinguidos contrabandistas en una comida. Evidentemente, eso fue una acción realmente que juzga a los que la hicieron, y es de lamentar que salió en una nota oficial del Partido Socialista. Yo voy el día 15, último día de campaña, a Cambados. Pobre, fidalgo y soñador, la tierra de Cabanillas, la tierra del gran escultor Asorey, lugar maravilloso donde yo he sido muchos años cazador del vino. Hay una comida abierta, una comida de meeting, van más de 500 personas. Y al día siguiente sale un señor diciendo que yo me he reunido con contrabandistas. Se insultaron por pueblo entero, no por mí, sino por Cambados, lugar donde vivió también Alfredo Brañas. Me parece que eso no puede ser. Usted sabe, aquel verso no muy bueno, pero muy eficaz, hablando de la belleza del mar de Arousa en esa zona, de la ría de Arousa, cuando dice que Cristo fue tentado por el diablo, lo subió al templo, y el poema dice, dijo el diablo a Jesucristo, todo esto te daré, menos Fefiñanes, Cambados y Santo Tomé de Mar. ¿Se puede hablar así por razones electorales? Yo creo que no, yo no lo he hecho nunca. De todos modos, campaña electoral aparte, ¿está usted de acuerdo en que esta cuestión del contrabando, sobre todo si deriva incluso hacia el narcotráfico, es verdaderamente grave para Galicia? Muy grave, pero quiero aclarar, porque últimamente se ha creado un poco la sensación, por algún reportaje sensacionalista, que Galicia fuese el número 1, no lo es. Según la información publicada, vamos muy por detrás de otras comunidades, mucho más grave la situación en Andalucía, en la zona del Estrecho. Creo que estamos en 5.º lugar en este momento, y conviene recordarlo. Segundo, también conviene recordar que la competencia de la Xunta es menos de un 10% en ese tema. Y dicho esto, la gravedad es extrema, porque lo de menos es los efectos nocivos del contrabando en sí mismo. Lo que ocurre es la desmoralización que hay en la juventud de la zona. Una persona por una noche de arrimar el hombro a pasar unas sacas de un barco a una planeadora, de una planeadora pues a un camión, se encuentra con que gana lo que una persona honesta no gana en 15 días o en un mes. Eso deshace toda idea de crear un espíritu de trabajo allí, y desde luego contra eso vamos a estar. Eso es lo que estamos encontrando en un trabajo que realizamos en Punto y Aparte y que no emitiremos hasta que las elecciones queden un poco lejos. Pero la verdad es que nos encontramos que justamente, más allá del hecho delictivo, que ya es grave en sí mismo, es el surgimiento de una economía artificial en torno al dinero del contrabando, que incluso da una base social encubridora de ese fenómeno. Le vamos a mostrar, señor Fraga,
unos instantes solamente el fragmento de una encuesta a unos niños de esa zona, de esos pueblos que usted citaba, Cambados, Arosa y otras poblaciones de las Rías. Obsérvelo y lo podemos comentar. Los contrabandistas son buenos. Yo no juego a los contrabandistas ni a los policías, pero... ¿qué? Están ganando su pan de cada día, ¿no? Yo creo. No vale para nada los policías. ¿Y los contrabandistas? Home, son os millores. Eu contrabandista porque hai moita pasta. De policía. ¿Por qué? Porque me gusta más para que non haya contrabandistas. Contrabandista? ¿Por qué? Porque me gusta ganar moitos millóns. ¿Qué le parece, don Manuel? Dramático, dramático. Y eso, desde luego, es una de las muchas cosas que vamos a atacar. Otro problema de Galicia que usted ha dicho que toreará sin banderilleros directamente es el tema de los incendios forestales. Parece que esos incendios de nunca acabar, ¿no? Da pena ver cómo arden los bosques para mayor gloria de algunos madereros. No, yo no creo que esa segunda afirmación se pueda hacer. Lo que sí es cierto es que Galicia, en los últimos 20 años, ha conocido una destrucción de bosque gravísima, y este año el más seco, ciertamente, de los últimos 75, 200.000 hectáreas. Eso deriva de circunstancias muy complejas. La inmigración, que deja solamente personas ancianas en muchas aldeas, la fragmentación de la propiedad en Galicia, que hace que un hombre tenga pocos ferrados, pocas fanegas de monte, pero en varias parcelas. El hecho de que en este momento, y eso es ya muy grave, no se han creado las estructuras de lucha contra el fuego. Y por encima de todo, una falta de motivación suficiente, que en este momento debería cambiar, porque ahora la madera tiene buen precio. Observe usted que ningún gallego ha dejado arder su casa, ni la del vecino, pero un poco se resignó al fuego en el monte. Eso tiene que terminar. Yo no quiero decir que voy a apagar los montes, lo he hecho este verano, dicho sea de paso, e intentaré contribuir cuanto pueda. Creo que empezando ahora, y no en el mes de julio, como se hace otras veces, se podrán tomar medidas muy serias. Pero esas acusaciones en relación con los madereros o con multinacionales hay que medirlas con muchísimo cuidado. Nadie gana nada destruyendo lo que es la base de su negocio. No, pero hay una base en esta cuestión de los bosques que usted sabe bien, y es que solamente quema la parte exterior, la corteza, se quita esa parte y ahí está esa madera. Conozco perfectamente ese tema, lo que se salva y lo que se pierde. Este año, efectivamente, por efecto de los incendios, ha bajado la madera. Creo personalmente, repito, que usar eso a los madereros es un error muy grave. ¿Qué elementos han tenido ahí ciertos planteamientos ecologistas falsos? Que se ponen el eucalipto, que es un árbol tan respetable como los demás. ¿Qué parte han tenido determinados grupos políticos extremistas? ¿Qué parte haya podido tener en este momento, como digo, la absoluta imprevisión? No hay un parque central de incendios en Galicia, se ha acometido el tema con parques municipales. Todo eso lo vamos a ver. Pero lo que sí digo, cuando hay un problema serio, yo creo que el presidente debe estar allí y yo me haré responsable. Me imagino que sí, y eso es deseable, pero sin que esto sea ánimo de centrar la entrevista en esta cuestión, déjeme que le diga, ¿se quemarían tantos bosques si no saliera alguien beneficiado? Yo tengo la sensación de que esa afirmación es de extrema gravedad, y yo, por lo tanto, no la puedo suscribir. El beneficiado puede ser un loco, hay pirómanos, el beneficiado puede ser una ideología política de estas inconformistas. Los que volaron mi casa bien pueden también desear quemar un monte. Pero yo personalmente creo que esa afirmación es muy seria y por lo tanto no puedo suscribirla. Y por supuesto, si eso se demostrase, listo iría el que pudiera ser probado que es seguro. Vamos al Parlamento gallego, si le parece, y después al Gobierno que usted deberá formar dentro de unos días, después de la investidura. El mapa político resultante en Galicia es un acusado bipartidismo entre el Partido Popular y el Partido Socialista, que también ha avanzado en estas elecciones, subrayando ese bipartidismo, y 10 diputados nacionalistas en medio. Bueno, parece que con ese Parlamento no hay ninguna posibilidad de que salgan adelante eventuales declaraciones sobre la autodeterminación, como las que acabamos de ver en el Parlamento de Cataluña, ¿no? La mayoría que yo voy a liderar, desde luego, no está en esa dirección. Y ya que surge ese tema, tengo que decir que la palabra autodeterminación o no quiere decir nada, o quiere decir que cualquier parte de un país en cualquier momento puede demandar la secesión, la separación. Evidentemente, ese planteamiento no lo suscribirá nunca ninguna persona que piense que estamos cerca del año 2000. Muchas veces nos olvidamos, ya no estamos en la época romántica, ya no estamos en la era del 1830, estamos llegando al año 2000. Hoy se dan dos fenómenos al mismo tiempo. La formación de grandes unidades militares, de grandes unidades económicas, la Comunidad Europea, por ejemplo, y al mismo tiempo una resurrección de todo lo que es pequeño, porque hoy vivimos no en la época de la física, sino de la biología. La gente se ha dado cuenta de la importancia que tiene la vida natural, y yo quiero ser de mi parroquia, y de mi comarca, de mi Tarrachá, y quiero ser de mi provincia de Lugo, y quiero ser de mi tierra Galicia. También quiero ser español, y también quiero ser europeo, y también quiero tener algo que ver con los gallegos que están en Buenos Aires.
Todo eso, ¿quiere usted decirme qué tiene que ver con la palabreja esa? Nada. Solamente algunas personas siguen empeñados en escribir la historia del siglo pasado cuando estamos, repito, ya preparando el siglo XXI. Vamos a situarnos en ese Parlamento. Usted será presidente de un gobierno con una mayoría absoluta, 38 diputados sobre 75. Enfrente tendrá el Grupo Socialista con González Laxe, los restos de Coalición Galega, 2 diputados, otros 2 diputados del PSK Esquerda Galega y sobre todo al Bloque, que es el segundo triunfador de estas elecciones. Multiplicó por 6 su representación. Antes tenía solo al catedrático José Manuel Beiras a la cabeza. Yo lo he entrevistado varias veces estos días, señor Fraga, y el señor Beiras a los 2 minutos realmente habla, yo qué sé, por ejemplo, textualmente, del pasado fascista de Fraga. ¿Eso qué quiere decir? Que habrá una lucha importante, la dureza de la campaña electoral se va a trasladar al Parlamento. Lo que la gente hable no tiene que ver con lo que el pueblo siente, como se ve en las votaciones. Primero, creo que son 5 los diputados. Habían sido 3 ya en la primera legislatura. Segundo, el resultado es que efectivamente eso es un grupo relativamente pequeño en cuanto a representatividad. Tercero, yo creo que los modelos en este momento batasuneros, los modelos radicales, no tienen porvenir. Pero en todo caso, yo voy a dialogar con ellos. Mientras se mantengan dentro de la ley del reglamento no tendremos problema ninguno. Pero quizá el análisis del Parlamento que usted ha hecho se podría quizá hacer un poco más completo. Observe usted que efectivamente la palabra bipartidismo, que yo he usado durante mucho tiempo, se está cumpliendo básicamente. ¿Por qué? Porque al final, y acabo de decir la importancia que cobran los aspectos locales, regionales, etcétera, al final hay que hacer grandes alternativas, nacionales y europeas. Yo he estado 2 años en el Parlamento Europeo. Hay que asimilarse con otros grupos. ¿Por qué? Porque los grandes fenómenos no admiten 1000 soluciones, admiten básicamente 2, que son declaraciones de intensidad. Los dogmas de los años 40 y 50 están superados. Y en definitiva, porque la gente quiere que el gobierno pueda gobernar y no esté todos los días haciendo concesiones, y no digamos con las tentaciones que se crean para los grupos pequeños. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Pues ha ocurrido que fenómenos completamente anómalos, como la agrupación Ruiz Mateos, pues no han tenido sencillamente votos. ¿Qué ha ocurrido? Pues que las fórmulas que presentó hoy Izquierda Unida no interesaron, a la gente le sonaron a temas relacionados con Andalucía, mucho más que con Galicia. ¿Qué ha ocurrido? Pues que determinados grupos que venían a pretender nuevos xeitos centristas, la gente sabía que tenía que escoger porque iba a haber una opción entre el uno y el otro. En cuanto al crecimiento del socialismo, con relación con las últimas elecciones, desde luego no, ni en relación con las europeas. En relación a las 65 sí, pero lo que está claro es que la gente ha optado claramente por una fórmula que es la que se parece más a las que hoy funcionan en Europa. Y en cuanto a las fórmulas nacionalistas, si se trata de hacer galleguismo, nosotros vamos a hacer más que nadie. Si se trata de ver que Galicia conserve sus tradiciones, defienda sus intereses legítimos, se organice como una región moderna, eso no nos va a ganar nadie. Si se trata, en cambio, de ponerse a dar voces destempladas o dar pie con palabras equivocadas a que resurja la violencia, en ese momento, naturalmente, estamos hablando de otro asunto. Pero yo le digo que en este momento Galicia tiene la solución que ha querido y se la vamos a dar, como es natural. Y nadie la discute, en todo caso el pueblo gallego votó libremente. La lista de bajas es tremenda, nombres propios también. Barreiro, González Mariñas, ¿por qué se ha hundido el llamado nacionalismo de Yo centro? prefiero recordar, ya he dicho, que a galleguismo no le va a ganar nadie. Por lo tanto, si un galleguismo que podía gobernar y otro que solamente decía que se iban a poner de acuerdo para decir que no, la gente optó por lo positivo. Pero es importante señalar esto, y conviene que lo recuerden otros muchos en toda España. Todos los tránsfugas en Galicia fueron penalizados con la nueva región, todos, sin una sola excepción. Eso parece, seduce, pero ¿cómo se tiene un seguro anti-Barreiro? ¿Cómo se puede saber que en sus filas no puede surgir Por de otro? pronto, las personas que se dediquen a ese lamentable deporte ya saben que son penalizadas seriamente. El electorado no se olvida de los que han traicionado su voto. Pero en segundo lugar, como es natural, yo siempre bromeo sobre esto diciendo que en el propio apostolado se coló Judas, y allí debían tener seguramente muy poderosos medios de información los que estaban allí. Y dicho esto, vamos a tener especial cuidado. Como yo tengo que decir que cuando a determinadas personas se las promueve, se les dan todas las facilidades, se dan poco tiempo las oportunidades de desarrollar y realizarse, claro, es difícil imaginar que luego se comporten de una cierta manera. Cierto es que alguno ha dicho que la palabra tradición solo existe en las dictaduras, pero yo creo que la gente sabe que existe en los matrimonios, en las escuelas, en cualquier sitio, y que eso no se olvida. Porque el que es sujeto pasivo a la tradición, naturalmente no la perdona. Pero el mismo que se beneficia de ella aplica el principio de que el traidor no es menester una vez de la traición pasada, porque sabe que él también le puede traicionar. Ha dicho usted que se va a dedicar a 2 cosas, a gobernar Galicia y he leído por ahí a buscar nuevos aznares. ¿Busca usted sustituto? Bueno, eso es una parte del gobierno, claro. El gobierno es una cosa dinámica. El gobierno no es una cosa estática. Consiste esencialmente en una voluntad de futuro.
El gobierno no consiste en hacer todas las cosas, por lo menos en una visión no socialista, no colectivista. Consiste en que la gente tenga los medios de trabajar. Si hace falta los caminos para que se mueva la riqueza, hacerlos. Las escuelas necesarias para que la gente se prepare. Y naturalmente, parte esencial de Sección de Futuro es buscar las personas del mañana. Yo lo he hecho toda mi vida. Yo soy padre de un número razonable de hijos. Yo he sido profesor gran parte de mi vida. Creo que la mejor parte de mi vida. Y todo el mundo sabe que en la vida política yo he estado siempre promoviendo gente nueva. Y lo contrario es conformarse con algo que ha sido muy triste en la historia de España, y es que los partidos mueran con uno, o todas las demás obras sociales. Yo no quiero que quede memoria del fraguismo, sino decir, hubo un señor Fraga que también contribuyó a que el gran Partido Popular estuviera ahí. Pero encontrar un Aznar debe ser difícil, ¿no, señor Fraga? Usted ensayó con otros jóvenes antes, sin tanto éxito. Yo no voy ahora a decir que sea fácil nada. En esta vida todo es difícil. Y lo bonito que tiene la vida es que es difícil, porque está sujeta al azar y está sujeta a cambios de las personas. Eso es lo que la hace maravillosa. Pero lo que quiero decir es que esas dificultades se pueden superar y se superarán. Para lo cual hay que tener también mecanismos de recambio. Una pregunta quería hacerle sobre la economía gallega en relación con los cambios del este, con los vientos que soplan de la estepa. Ha sido el Congreso de Economistas reunido en La Coruña el que justamente ha dicho que en la medida en que Europa se abre hacia el centro, España queda más al extremo, queda más a occidente, y desde luego Galicia en Finisterre, por decirlo en palabras. Ahí hay una dificultad para las inversiones. Todo tiene que ver con todo, y evidentemente la apertura en este momento de Europa hacia su oeste, que es necesaria, que es absolutamente imprescindible, va a afectar a Hispanoamérica, por ejemplo, que podía haber tenido más ayudas de Europa y las merece. Va a afectar a los países del Convenio de Lomé, en África y en Asia, a los cuales yo me dediqué bastante esos 2 años. Y también va a afectar a la distribución de los fondos estructurales. Pero dicho esto, lo de Europa del Este, de lo que se habla con una cierta alegre facilidad, véase lo que está pasando ahora en Rumanía y que recordábamos ahora mismo, no ha hecho más que empezar. No hay que creer que esta mansa, alegre anarquía que está surgiendo allí y que algunos intentan frenar insensatamente, y me temo que el señor Ceausescu va a terminar muy mal y se lo está buscando él mismo. No hay que pensar que eso ha hecho, repito, nada más que empezar. Lo que vaya a pasar allí todavía no lo sabemos. Alemania, que es de siempre el fulcro, que por eso ha sido tan temido por los demás, y ahora es hora ya de enterarse de que es mejor tener una Alemania unida, eso sí, y solidaria y controlada, que no intentar partirla en dos. Evidentemente tendrá mucho que decir en relación con eso, pero pensar que la Comunidad Europea en este momento va a desaparecer de perder objetivos no es cierto. Lo que sí hay que decir es que la visión de los finisterres, de las regiones periféricas del mundo atlántico, que en este momento está perdiendo importancia, está siguiendo al Pacífico el centro de gravedad económico, político, militar, tendremos que ocuparnos de ellas y tenemos derecho a pedir solidaridad. Pero no hay que ser pesimista. Del mismo modo que, por ejemplo, el canal de Panamá ya no es tan importante como era en este momento. Por una razón muy sencilla, los portaaviones ya no pasan por él, la famosa flota bioceánica ya ha habido que construirla. Es decir, que estamos asistiendo a cambios de tal calibre que hay que revisar muchos tópicos. Pero luego nuestro Finisterre se salvará y el santo de barba dorada nos ayudará. De Panamá precisamente hablaremos en punto y aparte en unos minutos, y también de Rumanía, pero no quisiera acabar, señor Fraga, sin apelar de nuevo a su sentido del humor, porque yo sé que usted lo tiene a pesar de tantas campañas y tantas exabruptos que siempre... Gracias a tantas campañas que me han hecho aprender más del humor natural en los gallegos. Le queremos mostrar algunos chistes para que usted lo comente, que han aparecido inmediatamente después de que sea usted elegido como presidente, inminente presidente de la Xunta de Galicia. Ahí están. Claro, ese chiste salió al día siguiente de haberse publicado uno en el cual el mismo ilustre caricaturista Peridis daba a entender que el temporal impediría que la gente votase y me ponía en la boca una frase referida al llamado pucherazo hidrológico o meteorológico, y naturalmente pues después sacó el paraguas con otras intenciones. Pero tengo que decir que yo lo que más colecciono son caricaturas, me divierten todas muchísimo, como es natural, exageran las cosas. Yo soy el hombre más satisfecho del mundo en este momento. Toda mi vida he procurado que mi vida transcurriera como la esfera que se apoya sobre un punto, y en ese momento disfrutar de ese momento y servirlo, y sentirme responsable de él, y como es natural, pues me divierte, además que otros se rían con ese motivo. Ahí tiene a Aznar saltando sobre el hueso. Sí, tengo la sensación de que no le dejamos ningún hueso, sino al contrario, esto contribuye, al lado de su brillantísima gestión en la última campaña electoral nacional y en los debates parlamentarios, contribuye a sacar adelante esta gran iniciativa que es la del futuro. En este domingote se habla de lo contentos que están algunos de que usted se quede en Galicia. Es posible que sea así. Espero que sean sobre todo los gallegos, y si otros también están contentos, ¿qué le vamos a hacer? Pero luego, si algo se debe decir, es que este es el más injusto
el más absurdo y el más negativo de los chistes, y yo tengo que rechazarlo terminantemente. Pero no perderá el sentido del humor, que está No, pero es que hay chistes como este que ofenden a un pueblo. Y precisamente por eso lo rechazo. A mí pueden decir lo que quieran. Don Manuel Fraga, gracias por haber estado en directo con nosotros. Querido Campo. Muchas gracias. Muchas gracias. Suerte. Igualmente. ¿Lo levantamos? Volveremos enseguida. Les hemos dicho que hablamos de Panamá en unos instantes aquí en Punto y Aparte. Muchas gracias. Maravilloso. ¿Le ha gustado a usted? Maravilloso. A mí me encantan los villancicos. Como los niños, como todo lo que es nuevo, todo lo que sugiere una vida que arranca. Sí. Hemos querido aportar un poquito. Hay que hacerlo. El mundo necesita alegría, y más en este momento. El mundo necesita alegría, y más en este momento. Oigan, don Manuel, ¿cómo está el mundo? Bueno, el mundo siempre estuvo regular. Lo que trata es ver si podemos mejorarlo un poco. Eso es lo que tenemos que plantearnos. ¿A usted esta coincidencia que a veces parece astral entre las noticias no tan buenas y la teórica, y digo teórica por lo comercializada de que esta buena noticia, en fin, de los días de la Navidad, ¿no le produce a veces el pensamiento? ¿Y por qué pasan estas cosas? Bueno, yo creo que es la esencia de la vida humana y lo maravilloso, ¿no? Yo creo que si fuéramos perros o búfalos no nos enteraríamos de nada y nos daría todo igual. Un león mata a un búfalo, los búfalos se mueven 100 metros y siguen luego allí pastando tranquilamente, y el hombre es diferente y quiere cada vez hacer las cosas mejor. Y yo creo que básicamente lo va consiguiendo generación tras generación, sobre todo si tiene un aliento espiritual, como es este tiempo maravilloso de la Navidad. Por eso vivan los villancicos. A usted ya sabe que está, no sé si de moda o no de moda, decir que la Navidad es un tiempo depresivo. Para usted no, ¿verdad? Yo le imagino decir protesto de eso. Sí. Yo no sé lo que tendría que decir si viviera en el hemisferio sur y me dijeran en Buenos Aires, cuando estamos en pleno verano, que hay que poner nieve. Es posible que eso no esté calculado por eso. Pero en nuestra Europa cristiana yo creo que es un tiempo maravilloso. ¿Sí? ¿La va a pasar usted en Galicia o aquí? No, yo el 23 estoy aquí preparando la Nochebuena con mis hijos y nietos, porque a mí me volaron a la casa en Galicia. Sí, es verdad, es verdad. Me como con ellos el par de capones de Villalba y el 25 ya estoy en Galicia. Sí. Entonces ahora, durante la campaña, ¿dónde ha estado usted? Aparte que estaba en mil sitios, en Galicia. No, allí mismo, sí. Entre mis ruinas. Se vive muy bien entre ruinas bien administradas. Sí. No le he dado todavía la enhorabuena. Voy a hacerlo ahora. Me parece que es... Sí, tiene usted que saber. Yo creo que usted sabe. Sé que yo aprecio mucho su viejo afecto y su estimación, a la que sabe que correspondo también. Muchas gracias. Es de corazón, en lo personal. Es, además, por otra parte, perfectamente lícito y oportuno que a una persona que ha ganado unas elecciones se le dé, en un sistema democrático, la enhorabuena. Es decir, aquí existe en España la costumbre esa de felicitar de manera casi formal al vencedor. Bueno, yo supongo que es bueno en todas partes eso. Pero yo creo que lo importante es lo que empieza el día siguiente, ver ahora qué hacemos con eso, que es una gran responsabilidad. ¿A usted le han felicitado, ya por curiosidad? Sí, por supuesto, no. Pero toda clase de felicitaciones, hasta del Japón han llegado ya, pero el tema para mí es merecerla dentro de 4 años, que es cuando vale la pena. Sí. ¿No le asusta? Es decir, porque ahora está todo muy bien, ¿no? Usted tiene la mayoría absoluta. Lo importante es lo que se hace con eso, y es una gran... Cuando a uno le dan un mandato, le dan las oportunidades de hacer algo, eso es realmente para una persona seria. Hay quien dice, bueno, como todos los cuentos de niños, que eran todos falsos. Cuando empezaba la cosa interesante decían, y este cuento se ha acabado, colorín colorado, comieron perdices. Ahora es, cuando uno llega a saber algo de la vida, sabe que es al revés. Es cuando empieza lo bueno, ¿no? Y la historia de un matrimonio es mucho más interesante que la de un noviazgo, y así sucesivamente. ¿No le preocupa el hecho de que, bueno, con el paso del tiempo, de todo lo que tiene que hacer, de todos sus proyectos, todos sus programas que quiere aplicar, ¿no le preocupa que el tiempo vaya deteriorando esas esperanzas? O que dentro de 3 años, 2 años, no sé, se vea todo eso de es diferente. Cierto, por eso hay que apuntar siempre más alto, la flecha baja un poco, pero yo creo que trabajando seriamente siempre se consigue algo. Está usted muy dinámico. Siempre ha estado dinámico, esa es la verdad. ¿Para qué se lo voy a negar? Cada uno es usted siempre es, ¿verdad? Yo pero... nieto de labriegos, hijo de migrantes, trabajador toda mi vida, viviendo una etapa como esta, que cada año cambia el mundo entero. Hay que ver lo que hemos vivido en estos últimos 40 años. Y eso le anima a uno. Está cerca del segundo milenio. Los hombres del año 1000 estaban aterrados, los del año 2000 estamos más optimistas. Sí, es curioso. Aún no se ha producido el terror al segundo milenio, ¿no? Creo que Ceausescu tiene alguno. Pero... Bueno, si las cosas van como dicen que van, el terror lo debe tener él. Vamos, más si acertamos, porque esto no ha hecho más que empezar.
Ahora mismo todo esto de Europa Oriental es la parte divertida. Así empezó la Revolución Francesa y la rusa y el 14 de abril. Luego viene la realidad y veremos a ver cómo termina. Y yo espero que bien. Pero es decir, ahora es cuando hay que empezar a trabajar. Personas que han estado con usted recientemente y a las cuales les he preguntado ¿cómo se ha encontrado Manuel? Me han dicho, feliz. Bueno, o sea, feliz. O sea estar en la tierra de uno es siempre maravilloso. Y lograr entenderse con los de uno es más maravilloso todavía. Pero aparte de eso, yo supongo que el hombre, pues como todo, pues, está hecho para una geografía, para un suelo, para una lluvia determinada, igual que la viña, no se da igual en una tierra que en otra. Y a mí me ha pasado que el volver a ser trasplantado en mi tierra me ha sentado fenómeno. Pero el hombre también está hecho para una vocación, y su vocación desde que yo le conozco y le conocemos tantas personas, es inequívoca, es la vocación en fin, del hombre público. Se puede desarrollar en todas partes, y mejor en lo de uno, como es natural. Pero usted ha llegado a lo que quería en estas Sinceramente, en este momento sí. Usted ha llegado. En este momento sí. Y no llega usted por casualidad, es decir, bueno, usted ha querido llegar a esto. Tampoco eso es así, hay mucha gente que apunta en una dirección, sale en otra. Yo no estoy seguro que los destinos más importantes sean los benéficos. Las grandes tragedias griegas son destinos trágicos. O sea, yo digo simplemente, yo estoy encantado. Pero ahora tiene usted que gobernar, don Manuel. Sí. Ahora tiene usted que gobernar. Vamos a decir administrar. Administrar, como porque usted quiera. Me gusta más esa expresión. Ningún problema. La palabra gobierno entre nosotros se relaciona con la palabra mando. La palabra mando se relaciona con aquello del que manda y cartuchera al coñón, cosa que yo nunca he entendido. Y me parece un mal principio. En cambio, la palabra administrar la entiende todo el mundo. Bueno, pues, todo el mundo sabe que una señora con el mismo dinero que otra, pues da mejor de comer a sus hijos. Y ahí es donde le duele, yo creo, ¿no? Todo el secreto de la política es ese. Pero ahora tiene usted que administrar en este caso, utilizando su Tengo que administrar. Y si puedo, lo intentaré hacerlo bien y seriamente. ¿Qué es lo que más le preocupa? No digo ya de los problemas de Galicia, que usted conoce, naturalmente, muy bien. Del hecho de administrar, ¿qué es lo que más le preocupa? Pues mire usted, que uno administra cosas ajenas. De modo que hay una expresión española muy gráfica, que es tirar con pólvora del rey. El soldado está disparando con pólvora del rey, porque es la que le dan, en definitiva, en los ejercicios. No se preocupa de aprovechar cada disparo. Y yo tengo la sensación de que ese es un gran tema. Hoy hay mucha gente que considera que el dinero público es de la distinción entre lo público y lo privado se ha perdido un poco. Usted sabe que hay gente que se compra chaqués, verbigracia con dinero público. Eso hay que aclararlo y hay que decir, el que administra dinero público tiene que administrarlo 2 veces bien, 3 bien. Como dicen los franceses, très bien. Pero usted lleva muchos años, mire, y usted tiene pues naturalmente, pues oponentes políticos, los ha tenido muchos, los tiene ahora, los tendrá. ¿Quién no los tiene? ¿Quién los tendrá? Si dice algo interesante. Los tendrá, no es mala la observación. Curros Enríquez, uno de nuestros máximos poetas de Banceiros, de nosotros, dice, hai do que leva na frente una estrela, hai do que leva no beizo un cantar. Eso es importante. ¿Me lo traduce, don Manuel? Sí, hay del que lleva una estrella en la frente, hay del que lleva en los labios un cantar. Qué bonito. Es natural. Qué bonito. Qué bonito. Hay mucha gente que no lleva mucho. ¿Sabe usted que a mí me pasó una cosa muy curiosa con Curros Enríquez? Yo había leído el final, Volvoreta de líneas duradas, de un verso de Curros Enríquez. Esto es emocionante, esto a mí me fue muy emocionante. Y lo había leído muchas veces porque lo recoge Juan Ramón Jiménez en Platero y yo, hay un momento en que cita a Curros Enríquez. Pero yo nunca había leído, es decir, el poema completo de Curros Enríquez. Y un día aquí en este programa dije, nada más que sé una estrofa. ¿Alguien me lo quiere enviar? Curros Enríquez tiene la inmensa ventaja, muy gallega, de que puede ser el lírico más lírico de todos, a Virxento Cristal, puede ser el poeta más popular, cuando habla de aquel famoso gaiteiro de Penalba, y al mismo tiempo es un crítico impecable de la sociedad que lo dice en buen verso. Y eso, claro, es una suma difícilmente realizable. Pues me llegaron numerosos ejemplares del libro. Pues usted escucha mucha gente, como es justo. Por lo menos mucha gente sabía, en ese caso, que a mí me gustaría leer ese poema. ¿Por qué le he dicho esto? No, porque usted me ha dicho lo de llevar la estrella y la canción, la estrella en la frente, la canción en los labios. No, de usted se pueden oír muchos argumentos políticos, pero todos sus oponentes están de acuerdo en algo de su trayectoria de hombre honesto, es decir, puesto a mí lo que me hablaba usted y sobrio. Y es que eso sea un mérito, porque eso debería darse siempre, por supuesto. Después de eso, habría que decir si es eficaz o si acierta o no. Pero ya es bueno que por lo menos eso no se puede decir. Pero yo aspiraría a contribuir a que una etapa próxima
ese tema no estuviera en discusión, que se diera por supuesto, como debe ser. Bueno, en su caso nunca ha estado en discusión. Pero vuelvo a decir, no basta. Pero algo es algo. Pero algo es algo. Y yo creo que en este momento la sociedad española reclama eso, unos niveles mínimos de ética pública, y creo que se le deben a la gente. Es decir, hoy la sociedad sabe que los poderes públicos intervienen en muchas cosas, requieren mucho esfuerzo fiscal, y pide que eso se aplique con un mínimo de seriedad, con un mínimo de, digamos, de sobriedad, con un mínimo de honestidad. Yo creo que es una petición razonable y me gustaría contribuir a que eso se realizara. Repito, contribuir, eso tiene que ser obra de todos, pero voy a hacer lo posible para que eso mejore en Galicia. Su mayoría absoluta, la de su partido, la suya. Yo le llamo mayoría eficaz o suficiente. Pues... La palabra absoluto se ha desacreditado, se ha gastado un poco. Y efectivamente cualquier interpretación absolutista de lo absoluto, los ingleses, que son muy prácticos, le llaman mayoría sobre los demás. Quiere decir que nadie puede bloquear la acción del gobierno. Pero eso no impone, sino al contrario. Debería evitar que esa mayoría se interpretase como arrogancia, como decir aquí nadie sabe más que yo, aquí nadie tiene una enmienda, una propuesta, una aprobación de ley, nadie puede pedir una comisión de investigación. Desgraciadamente eso lo hemos vivido. Y no quiero volver cómo y dónde, porque es absolutamente obvio. Yo creo que la mayoría es decir, mire usted, yo voy a intentar avenirme con todos, quiero escuchar a todos, voy a dar la razón al que la tiene, y después de eso asumo la responsabilidad y nadie me puede imponer o bloquear o obstruir una acción de gobierno. Creo que el pueblo gallego, con su finura habitual, lo ha entendido muy bien. Ha contestado usted justamente la pregunta que iba a hacerle. Otra cosa, mire, su figura, que está en el día a día de la política, más ahora, ha pasado usted por una campaña electoral, por dos seguidas, por dos. Los gallegos, por una mala coordinación, que también hemos propuesto que se hubiera mejorado, si son de Pontevedra, tienen que votar 4 veces en mucho menos de un año, lo cual parece excesivo, evidentemente. Pero a pesar de que su figura ha estado en el día a día, es decir, en la batalla política que representa una campaña electoral durante mucho tiempo y durante muchos años, yo creo que no existen dos Manuel Fraga. La persona es una persona, pero por una parte se le concede a usted, por experiencia, pues una categoría como de hombre por encima de la pequeña política, y por otra parte es usted un batallador político que participa en una campaña electoral. No se puede escoger. No se puede escoger. Yo creo que hay que estar en la batalla política para poder hacer cosas y luego saber que la batalla política termina en sí misma y que no es la razón de ser de las cosas. Yo jamás me he peleado por gusto, siempre he podido meter una pelea, he preferido el acto de conciliación y, como es natural, una vez que la batalla se gana, inmediatamente debe empezar la paz en lo que de uno depende. Y eso lo debe uno llevar dentro. A mí me lo enseñaron experiencias profundas históricas, me lo enseñaron mis padres, pero debo decir que me sale de dentro sin ninguna dificultad. También tengo que decir que entiendo muy bien a Cristo fustigando con mano dura a los mercaderes, del templo. A los mercaderes del templo. Los que vendían y compraban donde no se puede comprar, ni vender, ni alquilar. ¿No le preocupa a usted que ese prestigio de ese otro, don Manuel Fraga Iribarne, se erosione con el día a día de la administración? No solo no me preocupa, sino que lo considero inevitable. Es el sacrificio que tiene que hacer por servir. El servicio público hay que pagar un precio por él. Hay quien cree que es un tema para, no voy a decir aprovecharse, pero sí para lucirse. Y hay quienes creemos que el que no se moja, el que no se mancha las manos, que albañil bueno, y si es un verdadero arquitecto, no se siente como albañil, no tiene que mancharse las manos con el barro. Por eso no hay que prever tampoco estar demasiado en los sitios. Pero eso hay que hacerlo. Hay por ahí un refrán que dice... El señor que se lava las manos, como hizo Pilatos, no es un buen gobernante. Si quieres coger el rubí que está en el fondo del río, te tendrás que manchar las manos de fango. Se puede decir más en gallego, pero dígalo. Suena muy bestia. No, dígalo. Para pescar rodaballo hay que mollar su carallo. Muy bueno. En gallego suena muy bien. Es la lengua de mi padre, por otra parte, don Manuel. Eso ha estado bien. Eso ha estado muy bien. Lo último, don Manuel. Cuando usted supo que tenía esa mayoría suficiente, ya no digo mayoría absoluta, vamos a ver, le voy a preguntar por su esposa. ¿Qué le dijo? Estaba de apoderada. Con mi hija que estaba en Galicia y no pude localizarla hasta después, en la segunda de las fiestas de Galicia, porque tuvieron una fiesta en Santiago y otra en La Coruña. Yo creo que les pareció bien. Sí. La intimidad no voy a preguntarle por lo que usted se diga en la intimidad, pero usted ha visto en su familia
Pues mire usted, las dos ¿Qué ha cosas visto que hay que usted? ver, el apoyo más decidido y la crítica más severa, porque son los únicos que me lo dicen todo, sobre todo en mi costilla, y yo os agradezco muy de veras, aunque a veces resulta duro. Quede constancia de que en este día don Manuel Fraga ha ofrecido la paz. ¿Qué otra cosa? Ha ofrecido la Paz paz. y bien, ¿por qué renunciar Sí, señor. a las buenas palabras y a distancia? Sí, señor. Paz, bien, rubíes y, si me lo permite, rodaballos. Don Manuel Sin Fraga. mencionar lo demás. Sin mencionar lo demás. Felices Pascuas, don Manuel. Gracias. Felices Pascuas. Ah, un momento. Si usted me acompaña, verá usted, don Manuel, viene usted conmigo. Si viene usted conmigo por aquí, verán, es que hoy queremos... Es que hoy... Es del secretario de la Cofradía de Pescadores de Malpica. Ah, sí, del secretario de la Cofradía de Pescadores de Malpica. Don Manuel, es que hoy quisiéramos firmar un pequeño Christmas comunitario. ¿Quiere usted en cualquiera de los bordes? ¿Le importa? Lo que usted quiera. Lo que usted quiera. Hay que poner una dedicatoria. Sí, lo que usted quiera. Este espacio se llama el té, ¿no? Este espacio se llama el té. El té, sí, señor. Sí, sí. Sí, señor. Muy bien. Para el té donde no dan el té. En los dos sentidos de la palabra. Con la gratitud y amistad. Muchas gracias. Muchas gracias, don Manuel. Muchas gracias. Se lo agradezco profundamente. Gracias, por favor. Acompañe. Gracias.
mismo, el sentido profundo, quizá, de la gobernación y de la comprensión autonómica del país, en este momento se ha trasladado de eje y se ha trasladado al Partido Popular, eso que llamaban ¿cómo se llama?, el autonomismo moderado, etcétera, o incluso el atisbo de nacionalismo de que nos hablaba el señor Barrio. Y entonces, eso por una parte. Por otra parte, por lo que respecta al partido, al bloque nacionalista, yo entiendo que también ha encontrado una cierta